la voy a iniciar de nuevo. Entonces, el libro que les estaba indicando... bueno, yo tenía una carpeta acá con el libro. Creo. Sí, porque yo lo descompuse completamente. Es el Jesús Fraile Mora, Máquinas Eléctricas. Súper bueno, buenísimo. Sobre todo para poder profundizar en las cosas que acá en el curso no vamos a poder profundizar. Ya. Si bien es cierto, ¿alguien le puede responder al chico que queda grabado y toda la cosa? Para que quede, que le escriba. Ya, porque si yo lo digo en voz y no me escucha, no tiene sentido. El libro es súper bueno, tiene muchas cosas, pero dentro de todo, capítulo 1, circuitos magnéticos y conversión de energía, hablando sobre lo que es una máquina y toda la cosa, pero también muy importante lo que es el electromagnetismo en el fondo. Capítulo 2, principios generales de las máquinas, y ahí empezamos con las máquinas mismas. Capítulo 3, transformadores, que es lo que estamos viendo ahora. Y ahí viene toda la parte de transformadores monofásicos y transformadores trifásicos. Capítulo 4, lo que nos corresponde después, máquinas asíncronas, es decir, el motor de inducción. ¿Ya? Tanto monofásico como trifásico. Spoiler, el motor de inducción es trifásico por defecto. Lo que hay es una adaptación del trifásico a monofásico. O a bifásico, depende del caso. Capítulo 5, máquinas síncronas. Hablamos ahora del motor síncrono. Bueno, también esto incluye los generadores, ¿ok? Cuando dice máquinas, se refiere que también hablamos de generadores asíncronos. Ya, máquinas síncronas. Ustedes todavía no entienden la diferencia, pero pronto lo vamos a ver. Capítulo 6, máquinas de corriente continua. Y capítulo 7, accionamientos eléctricos. En pocas palabras, todo lo que vamos a ver en el curso. Ya, les muestro el libro no solo porque sí, y es porque vamos a usar el capítulo 3. Voy a abrir derechamente el que yo tengo descompuesto. Es más práctico para mí. Y vamos a irnos a los diagramas. Porque lo que corresponde a la guía de esta semana, que ustedes van a comenzar con una evaluación, no sé si se acuerdan. ¿Ya? Esta evaluación es respecto de los ensayos de cortocircuito y los ensayos de vacío en un transformador o en una máquina. En específico en el transformador. ¿Ya? Por tanto, tenemos que tener claro el por qué hacemos estos ensayos. Sí, si mostramos el Collaborate, antes de continuar, para que se contextualicen. Nosotros estamos trabajando en el 1.4, ensayo de vacío y cortocircuito en transformadores. Y ahí ustedes tienen lo que es la presentación, ¿cierto? Y las guías de taller. Y la guía de taller es evaluada. Ustedes van a realizar un informe respecto de lo que van a hacer en el simulador y además físicamente en los módulos. La próxima clase les voy a dar unos 20 minutos, media hora máximo, para que puedan tomar los datos de las máquinas. Y ahí después pueden hacer los cálculos y todo eso. Por el momento yo los insto a que tratemos de entender lo que tienen que hacer, tanto la parte teórica como después el procedimiento mismo, ¿ya? Y después también nuevamente vienen los cálculos para después ustedes los puedan realizar en el simulador, ¿ya? Y es importante porque como es evaluación yo no les puedo decir tal cual como lo tienen que conectar en el simulador,
Se escucha muy fuerte a todo esto. Veo muy saturado el micrófono. ¿Pues está bien? Ya. ¿De qué estaba hablando? Estábamos hablando de lo que corresponde a la evaluación. Entonces, no les puedo decir cómo se conecta en el simulador. Les voy a decir los elementos que se necesitan y cómo acceder y cómo activar las configuraciones para que realicen las mediciones. Pero físicamente los cables, que es algo muy básico, algo de casi de corriente continua, no les puedo decir cómo medir corriente o voltaje, porque usted tiene que ceñirse al diagrama eléctrico. ¿Ya? En una clase normal yo le diría, no tengo problema si a usted le cuesta un poco la interpretación y todo, pero como bien saben, esto es en el fondo es una evaluación, por tanto, no puedo explicar físicamente cómo lo tienen que hacer. No les puedo hacer un dibujo con el mismo simulador, pero sí les voy a explicar en palabras el diagrama eléctrico de lo que tienen que conectar y cuál es el procedimiento y cómo tomar los datos y todo eso. ¿Me explico? Ya, para que lo tengan claro de antemano. Y eso es porque ya hemos estado usando el simulador, ya hemos estado usando las maquetas y no hay nada diferente dentro de eso. Bueno, acá tenemos un transformador. No es parte de lo que necesitamos evaluar, de lo que necesitamos ver. Esto nace de cuando nosotros intentamos, como por ejemplo en este caso, o este caso, en un transformador monofásico, ya para simplificar los cálculos y el análisis, acá, donde nosotros en un transformador monofásico intentamos hacer un análisis en donde vamos a tener ya no un transformador ideal, sino que un transformador mucho más cercano a la realidad. ¿Sí? ¿El resto me escucha bien o saturado, Bastián? Héctor, Valgontín. Ya, genial. ¿Ah? Continúa Yo acá entonces. lo escucho bien, no tengo problema. Ya, genial. Entonces, el esquema que está acá es un esquema mucho más cercano a la realidad de un transformador. Nosotros continuamos. Entonces, en un transformador ideal nosotros tenemos lo siguiente. En un momento, déjenme fijar esto. Ahora sí. Nosotros tenemos lo siguiente en un transformador ideal. Aquí tenemos una sinusoide, ¿cierto? Y acá vamos a tener una impedancia de carga. Acá le vamos a estar aplicando un voltaje, que este voltaje V1, y acá en el secundario voy a tener un voltaje V2. Tengo también dentro de esto algo llamado relación de transformación, la letra M.
¿cierto? Y ya conocemos por lo demás que si esto tengo un perdón, si en esta parte tengo un circuito cerrado, voy a tener una corriente I1 y acá voy a tener una corriente I2. Y la relación entre estas magnitudes va a ser la siguiente. Si yo digo en un transformador ideal, porque esto estamos asumiéndolo como ideal y ya hemos hecho el despiece, pero posteriormente quiero subir este video a mi canal de YouTube, por eso lo hago desde cero, pero voy a hacerlo rápido ya. Además, les sirve para repasar. Yo digo que en un transformador ideal no hay pérdidas o las estoy despreciando. Pérdidas. Por tanto, P1 es igual a P2. P1 potencia D, entrada. P2 potencia D. Gracias. No se apuren. Salida. Gracias. No es necesario que hablen, pueden escribir, o si les da flojera, que hablen, ya, para que sea más. Ok. Si nosotros definiéramos esto solo como V por I, ya, en un sistema ideal en donde no vamos a considerar las pérdidas, ni siquiera el desfase, simplemente vamos a hacer un análisis. Obviamente aquí voy a tener voltaje 1, o sea, voltaje del primario y corriente del primario, y acá voltaje del secundario y corriente del secundario. Imagino que eso para ustedes es lógico. Dejo los voltajes todos hacia la derecha o a la izquierda, da lo mismo. En este caso los voy a dejar hacia la izquierda y el que estaba multiplicando va a pasar dividiendo. ¿Qué va a pasar en el caso de las corrientes? En el caso de las corrientes, estaba multiplicando esta, ¿cierto? Y va a quedar dividiendo a la corriente de la derecha, que sería I2. Entonces, I2 sobre I1. Además nos dice la ley de Faraday, de hecho, si nos situamos aquí, en esta parte, no lo vamos a leer porque no, es mucha pega leerlo en este momento, pero nos dice que el número de vueltas en una bobina o en un conductor, porque si tengo un conductor solo que no es bobina, se considera con una vuelta 1, por si acaso, les paso el dato. El número de vueltas o espiras en un conductor multiplicado por la variación de flujo magnético ya respecto a la variación de tiempo, es decir, variación de flujo en el fondo, respecto al tiempo o el espacio. El número de vueltas es directamente proporcional al voltaje inducido. Este es el voltaje inducido en el primario, este es el voltaje inducido en el secundario. Ya, entonces, además, dentro de esto mismo tenemos N1 sobre N2, producto de que la relación se tiene que mantener. ¿Sí? Porque es directamente proporcional por la ley de Faraday. Todo esto es igual a M, relación de transformación. Ya, y tiene que ver con cuánta potencia yo ingreso por un lado transformador y si yo quiero elevar, atenuar o igualar ese voltaje en la salida del transformador. Si tengo, por ejemplo, 220 volts acá y 380 volts acá en el secundario, o sea, tengo 220 volts acá, de 80 volts acá, ¿qué va a pasar? Estoy elevando el voltaje. ¿Qué va a pasar con las corrientes? Como la potencia se mantiene, sucede que para yo poder elevar el voltaje de 1 al voltaje de 2, voy a sacrificar corriente, es decir, la corriente que podría ser acá 3 amperes con 220 volts, acá se van a transformar en menos corriente. ¿Por qué?
Es una regla de 3. Literal. Entonces, solo para el ejemplo, 220 volts, 380, lo vamos a hacer rapidísimo. Va a ser igual a, dije, ¿cuánto en el primario? 3 amperes. Estoy inventando. Entonces yo multiplico cruzado, ¿cierto? Pluma. Entonces multiplico cruzado y digo que X va a ser igual a 3 por 220 partido en 380 volt ampere. Esto se va y ahí hacemos la división. (1,73 amperes). Pocas palabras, y 2 va a tener 1,73 amperes. Sí, o sea, yo estoy elevando el voltaje en el secundario. Como la potencia se mantiene, va a disminuir la potencia. No se va a quedar en 3 amperes, va a disminuir. Y eso imagino que ya lo entendemos. Lo que corresponde al ensayo de cortocircuito y vacío tiene que ver con que ahora nosotros vamos a tratar de darle un toque de realidad a este esquema. Porque el ensayo de cortocircuito y el ensayo de vacío están directamente relacionados con las pérdidas del transformador. Spoiler, las pérdidas de una máquina eléctrica cualquiera. Sí, en los motores también se pueden hacer estos ensayos, solo que de una forma un tanto distinta. Por tanto, este esquema, así súper básico, ahora se transforma en este esquema. Se transforma en este esquema, que es más o menos lo mismo. Tengo el voltaje B1, ¿sí? Y tengo la bobina, número de vueltas y toda la cosa. Y tengo el voltaje B2 producido una vez que yo cierro el circuito, obviamente. Y la corriente y toda la cosa. Tenemos varios aspectos dentro de esto. Los primeros aspectos que debemos reconocer es que, pregunta, ¿este conductor tiene resistencia o no tiene resistencia? ¿Qué creen ustedes? El conductor de la bobina, dije, buena. El conductor de la bobina primaria. Por lógica, el conductor de la bobina secundaria también. Esa resistencia está asociada a el largo y la sección, ¿cierto? Entonces, largo y sección. Resistencia R1 y R2. Obviamente, 1 se refiere a primario, lo voy a anotar solo una vez, y 2 se refiere a secundario, para que ya son las resistencias del cobre. De las bobinas. Y al igual que en cualquier conductor normal, esto depende de el largo y la sección. En Chile lo conocemos como, en el fondo, como el grosor. Sección, obviamente, es la palabra técnica. Hasta ahí me imagino que nadie lo puede discutir. Pero pasa lo siguiente. Tenemos 3 elementos más. No, esto no. Tenemos 3 elementos más que aquí ya están, pero no se va a entender esto. Aquí están. Tenemos 3 elementos más. No estaba seguro si estaba el dibujito, pero ahora sí estoy seguro.
Aquí está. Tenemos la resistencia R1, la resistencia R2, ¿sí? Después, tengo otras dos pérdidas nuevas que tienen que ver con el flujo magnético. Pregunta, este esquema que tengo yo acá, el cual estoy intentando descubrir todas las partes asociadas, ¿es un esquema eléctrico puro o es un esquema híbrido, digamos como un esquema eléctrico físico? ¿Qué creen ustedes? De hecho, podríamos mostrar el otro, es híbrido. ¿Y por qué es híbrido? Porque si fuera eléctrico, yo podría establecer qué pasa eléctricamente con la corriente I1 hacia la corriente I2. ¿Sí? Pero en este momento yo no puedo, porque la corriente I1, que está viajando aquí por la bobina, junto con su voltaje, que en el fondo son dos expresiones de la misma energía, se está transformando aquí en un campo magnético. Y esa energía está viajando en forma de flujo magnético hacia la bobina 2 y está induciendo corriente, en realidad voltaje, no corriente, en la bobina 2. ¿Cuándo empieza a fluir corriente? Cuando yo cierro circuito. Les estoy haciendo esta recapitulación para que comprendan el proceso lógico. Cuando yo cierro circuito, empieza ya a fluir una corriente por esta bobina. Y una vez que fluye una corriente por esta bobina, tengo de vuelta otro flujo magnético. Esa es la razón por la cual tengo dos flujos magnéticos. ¿Ya? Uno en el primario y uno en el secundario. Entonces, o campos magnéticos. ¿Qué pasa con el flujo magnético del primario y del secundario? Porque por ahí va el tema. Le voy a hacer un poquito más de zoom. Esta vez no me importa, pero quiero que lo vean con detenimiento. Yo les pregunto. Primero les voy a aclarar antes de hacer la pregunta. Les voy a decir. El núcleo en donde están envueltas las bobinas de cobre es de hierro, porque el hierro me va a permitir concentrar más las líneas de campo. Si las líneas de campo, porque acá tengo una pura línea cerrada, ya, si las líneas de campo son, a ver, deja campo magnético transformador. A ver si encuentro un dibujito que sea clarito. Sí, aquí hay unos cuantos dibujos. Y me van a entender, pero al tiro. Quiero que con esto no quede dudas. Que no quede duda, que no quede duda. Qué fome. Pero se me vino a la mente. Así es la cosa. Yo soy disperso, cabrón. Ya. No sé si logran ver esto. ¿Qué pasó? El dibujito. ¿Se ve el dibujito? Ya. No es de mucha calidad, pero el dibujo que trata de... este se ve bien. Es de YouTube, pero no voy a abrir el video. Voy a usar solo el dibujo. Este me gustó. También es una representación como animación, pero está requete interesante. ¿Lo logran ver ahí? Ya. Esto es el campo magnético que yo tengo en la bobina primaria hacia generándose y de cierta forma induciendo a la bobina secundaria. La bobina secundaria, una vez que está cerrado el circuito, o sea, yo le conecto una carga, está generando un campo magnético también. Si se dan cuenta, tengo varias líneas. Unas líneas que están literalmente como fluyendo o concentrándose en el núcleo, ¿cierto? O tienden a concentrarse en el núcleo. De hecho, ahí está la representación como en dibujito más bonita.
No. ¿Sí? Se concentran y viajan a través del núcleo, y hay otros directamente están por el aire. ¿No? O sea, este dibujo, animación, lo que sea. ¿Qué pasó? Es muy importante. Tenemos unos problemas técnicos, parece, de internet en un momento. Sí, dame un segundo, estoy viendo con mi esposa el tema del wifi. Voy a ir a un momento. Ya. Ahora debería escucharse mejor, no entrecortado. Por favor, verifíquenme que sea así. ¿Se escucha bien? Ya. ¿Hasta dónde se escuchó corta? O sea, ¿hasta dónde ya se perdieron? ¿O se escuchó mal? Ya. Fin. Lo digo de nuevo. Eso. Chicos, de nuevo. Este dibujito tiene la característica de... No se ve más grande ahí. Ya. Está como representando el campo magnético, de hecho como en 3D, una animación, o sea, no me interesa, me interesa el dibujo. Tengo una bobina, ¿cierto? Tengo un núcleo de hierro, ya, si se dan cuenta, la bobina al ser energizada tengo un campo magnético, ¿hasta ahí estamos claros? Por favor, necesito que me vayan contestando. Para ver si... Ya, vale. Este campo magnético, voy a desactivar las notificaciones, sí, porque, o sea, el audio de las notificaciones que me conecto. Perdón. Ahora sí. Este campo magnético está induciendo a la otra bobina. La otra bobina, una vez que el conexionado de la bobina, ya, yo le conecto una carga, una vez que yo conecto algo a la bobina que cierra circuito, esta bobina va a empezar a circular corriente. Cuando yo la estoy induciendo tiene voltaje, pero no tiene corriente instantáneamente, lo que va a tener es voltaje.
yo cierro circuito en el secundario y va a tener corriente. Una vez que tiene corriente, genera su propio campo magnético y por tanto tenemos dos campos magnéticos. ¿Ya? Solo que uno es producto del otro. Volviendo, entonces, fíjense en las flechitas y en las líneas de campo. Esas líneas que están ahí. Algunas líneas fluyen de manera casi concentrada por el hierro y otras no. La mayoría sí, pero hay unas que no. De ahí nace, de hecho tenemos este mismo dibujo representativo de esto mismo. ¿Me explico? Tenemos que el campo magnético inicial o el flujo magnético en el fondo está fluyendo a través del circuito, ¿cierto? De manera, digamos, concentrada por el núcleo de hierro. Esta es la razón por la que necesitamos núcleos de hierro, porque son buenos conductores de flujo magnético. Pero hay algunas que no están pasando por el núcleo de hierro. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo? Ensayo cortocircuito, ensayo vacío. Ya lo van a entender, pero por el momento, estas que no están en el hierro, que no están pasando como corresponde, que no están fluyendo de manera correcta, son pérdidas. Ya son pérdidas. Y esas pérdidas se llaman pérdidas por flujo de dispersión o por dispersión de flujo en realidad, que siempre lo traducen al revés, pero en realidad es dispersión de flujo. O sea, esas líneas que no están fluyendo como corresponde, se están perdiendo, yo no las estoy aprovechando. ¿Ya? Recuerden que dependiendo del flujo magnético finalmente, es como se va a generar la inducción de campo y voy a aprovechar la potencia que se está transfiriendo hacia el secundario. Volví a bajar el internet. Ahí volvió. Es que está demasiado inestable. No sé qué onda. Ya. Continúo con la explicación. Que vi que el monito se había puesto en rojo y la cosa. Ya, aquí tenemos el mismo dibujito o ejemplo, ¿cierto? De lo que estaba tratando yo de plantear. Tengo el flujo magnético, las líneas de campo que están fluyendo, ¿cierto? Por el hierro y hay líneas que no van a estar tocando o no se van a conducir correctamente y estas líneas se van a perder. Y estas líneas yo las voy a representar, ahí bueno, acá las representan como N, ya, es decir, un bobinado producto de la dispersión de flujo en razón de el bobinado primario o el número de vueltas primario, pero en el fondo, en el momento de los que hubo esto, que es un flujo, se va a expresar tal cual como una bobina. ¿Ya? Y al expresarse como una bobina, en el fondo nos está queriendo decir que se va a expresar o se va a representar como una inductancia. Y acá tenemos el ejemplo. No, este es el reducido al primario. No, es que me lo toma así. Y bueno, esto es una bobina, entonces es una reactancia. Esa reactancia no es la reactancia de la bobina misma, es la reactancia asociada a la pérdida del flujo magnético de la bobina. 1. La reactancia asociada a la pérdida de la bobina 2, la pérdida del flujo magnético. ¿Sí? Estos dos elementos son los que nosotros podemos determinar por el método de ensayo de cortocircuito. ¿Cómo
o por qué lo vamos a ver pronto. Pero estos dos parámetros, resistencias del conductor de cobre y los flujos, las pérdidas por flujo de dispersión en ambas bobinas, se determina, repito, con el ensayo de cortocircuito. Esta es una reducción al primario, algo que todavía no van a entender, no de buenas a primeras, no mientras no necesite arreglar esto, por tanto no me va a servir este esquema como tal. Este sí me va a servir para entender. A grandes rasgos. Aquí yo ya estoy, digamos, realizando el equivalente eléctrico del transformador de manera mucho más real, donde yo ya conecté y dibujé mi resistencia 1 y 2, después vamos a ver que es primo, tiene que ver con eso que dice reducido al primario, ya después vamos a ver esa parte. Y tengo en una malla, perdón, en una rama, en realidad, que está justo aquí entre medio, conectado mi núcleo. ¿Por qué? Porque aquí nacen otros parámetros más, que son dos, y de estos dos parámetros están asociados ambos al núcleo. Y uno es la resistencia, sí, en ohm, la resistencia asociada al fierro del núcleo, y el otro parámetro tiene que ver con las corrientes parásitas de Foucault. Vamos entonces a seguir la lista X1 y X2. Hasta lo necesario ahí. Entonces esto sería las reactancias. ¿Las reactancias de qué? ¿Asociada a qué cosa? Dispersión del flujo magnético. Ahora yo acabo de decir que tenemos dos elementos más. También dije previamente que esto estaba asociado al ensayo de cortocircuito. ¿Sí? Y que con eso yo las podía determinar. Por razones obvias, lo que sigue, las otras dos pérdidas van a estar asociados al ensayo de vacío. Y volviendo, ya hablamos de una, que es la resistencia, se llama RFE. Se llama RFE porque es obvio, resistencia. ¿Por qué puse resistencia? Resistencia del fierro o del hierro, que es lo mismo, un sinónimo. Nos queda un cuarto parámetro, en el fondo una cuarta pérdida, que se va a llamar X mu. Esa letra es igual a la mu que usamos en micro, cuando decimos microfaradio, por ejemplo, no se mide en faradio, ¿no? Es una reactancia. Entonces, y esta reactancia nace de las corrientes de Foucault. Corrientes de Foucault. Bueno, corrientes parásitas, pérdidas por Foucault. Yo lo resumo en corrientes de Foucault, pero también lo pueden decir
y también está bien dicho, una reactancia asociada a las pérdidas por desmagnetización. Mientras les pregunto, ¿ustedes alguna vez me imagino que han magnetizado un clavo, una herramienta, un destornillador, lo que sea? Me imagino, ¿cierto? Ustedes comprenderán que cuando usted le saca el imán o el electroimán o lo que sea que esté magnetizando el elemento automáticamente pierde todo magnetismo. ¿Qué creen ustedes? ¿O queda con algo? Quedan flujos, ¿cierto? Queda algo llamado remanente. Remanente magnético. Y que lo pierde, ¿sí? Lo pierde, solo que lo pierde de manera paulatina, gradual. Puede ser más rápido, más lento. ¿Sí? Eso va a depender de cuán fuerte e intenso y de varios factores en realidad. Pero este remanente magnético en el fondo es temporal. Por tanto, podemos asumir que este remanente magnético se da en el hierro o en cualquier elemento que pueda ser magnetizado. ¿Por qué tengo que hacer esta aclaración? Porque, por ejemplo, los imanes naturales no son metales que puedan ser magnetizados, son metales que ya tienen un campo magnético propio. ¿Sí? Hay una gran diferencia. En cambio, acá hablamos de que un elemento que naturalmente no tiene un campo magnético fue expuesto a un campo magnético, después le fue quitado ese campo magnético y quedó levemente magnetizado. De hecho, es la forma de hacer imanes artificiales también. ¿Qué tiene que ver esto con los ensayos de corto? Todavía nada, pero esto sí tiene que ver, me refiero a esto sí tiene que ver con lo que es el último parámetro, que es importante e interesante de analizar. Volviendo. ¿Por qué es que hago esta pregunta? Porque cuando hablamos de remanente magnético, no se nos viene nada a la mente. Pero si nosotros nos volvemos hacia atrás, el campo magnético que está acá, ¿sí? Mi mouse lo ven, ¿cierto? Yo sé que cuando escribo no ven lo que apunto, pero cuando tengo el mouse moviendo sí lo ven. Ya, bacán. El campo magnético que está acá, el que está acá y toda la cosa, ¿cierto? Proviene de una corriente alterna, porque si proviniese de, o sea, si proviniera de una corriente continua, existiría el campo, pero no sería capaz de inducir un campo magnético acá, porque según la ley de Faraday, bueno, lo tengo más arriba, según la ley de Faraday, tiene que haber variación de flujo magnético para que haya inducción. ¿Sí? E es igual n, el número de vueltas, ¿cierto? Por el derivado del flujo magnético por la derivada de tiempo. Esto es lo mismo que decir delta sobre delta t. ¿Ya? Variación. Tiempo 1, tiempo 2, existe una variación. Si no hay variación, no hay inducción. Por tanto, esto sí o sí va a ser una corriente alterna, o puede ser una corriente variable con una señal cuadrada. ¿Sí? Funcionaría. ¿Sería eficiente? No creo, pero sí funcionaría. Volviendo. Al ser una corriente alterna, genial, estamos cumpliendo el objetivo, todo bien, pero pasa algo. Pasa que si nosotros analizamos el núcleo está siendo magnetizado y desmagnetizado constantemente. De hecho, está siendo magnetizado y desmagnetizado si lo queremos ver
como en razón de la cantidad de veces que pasa por cero la señal sinusoidal, 50 ciclos por segundo serían 100 veces. ¿Por qué? Porque recuerden que esto, que es voltaje y a la vez corriente, ¿cierto? El flujo magnético va a tener la misma forma, por tanto, voy a tener flujo en esta parte, aquí no hay flujo, y luego voy a tener flujo en esta parte, flujo magnético. Y este flujo magnético sigue el mismo comportamiento de la onda. Pero también pasa algo heavy. Si la bobina tiene norte-sur cuando está en esta polaridad, luego cuando se pasa por cero y ya no tiene magnetismo, pero llega al hemiciclo negativo, voy a tener sur-norte, y luego norte-sur. Entonces, ¿qué pasa con el remanente magnético que queda en el núcleo? De todo. De todo. Sí, porque cuando hay... pasa lo siguiente, para que se... A ver si les puedo mostrar un dibujito. Yo tengo la bobina. Y esa bobina... ¿sí? Lo que tengo yo abajo, no sé si lo ven, naranjo, es el flujo magnético del remanente. Volvamos a esta parte. Yo, todo bien, hasta ahí no pasa nada, pero llega a cero, queda con el remanente. Y después se invierte la polaridad, de hecho, sube de potencia y baja. Pero en este momento, mientras está aquí, todavía tiene el remanente del hemiciclo o semiciclo o la mitad del ciclo anterior, es decir, de esta parte. El remanente sigue teniendo norte-sur, pero ya estamos en sur-norte. O sea, está como el tope roja, llegando tarde, a todos lados. Pregunta, ¿ustedes creen que va a pasar alguna cosa? Si yo tengo que esto está en sur-norte, pero tengo un pequeño remanente, que tal vez no es tan pequeño, aquí, norte-sur, remanente magnético, sí, pues, ¿cierto? Va a pasar. Y el flujo de acá con el flujo de acá es una cosa de sumar, ya, de sumar fasores, vectores o lo que ustedes quieran, o verlo simplemente como dibujo, se van a restar. O sea, le estoy restando potencia al flujo predominante. Entonces, ¿cuál es la meta? Reducir esto. Se encontró una solución, pero no se reduce al máximo. O sea, van a seguir existiendo. Ya. Entonces, tenemos entonces el flujo producto del remanente, que puede ir como no ir necesariamente en el mismo sentido o polaridad del flujo dominante, y eso es algo negativo. La solución fue esta. O sea, es esta, porque hasta el día de hoy se ocupa. Esto pasa, ¿sí?, en un núcleo macizo, completo, ¿sí? La solución fue en forma de chapas. En forma de chapas, o mejor dicho, de láminas. Dice finaradas, pero en realidad no están separadas, están tocándose de manera constante, pero son láminas, es como juntar una lámina metálica con otra lámina metálica muy delgada, otra lámina metálica muy delgada. ¿Y por qué esto mejora la pérdida por corrientes de Foucault? Como lo muestra aquí, ahora la corriente de Foucault se va a generar dentro de la lámina y no de manera completa. Es el mismo concepto cuando hablamos de
que por ejemplo en corriente alterna es mucho más eficiente transmitir corriente alterna en un cable que sea con múltiples hilos o filamentos, hebras, que en un cable macizo, ¿ya? Porque la energía tiende a seguir este efecto llamado efecto piel, que acá no se llama efecto piel, acá son corrientes parasitas de Foucault, pero tienden a irse por los exteriores y bla 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 y toda la cosa, en la corriente alterna, o sea, perdón, en la corriente eléctrica alterna. Entonces, si yo tengo muchas capas juntas, estoy aprovechando mejor eso es la corriente eléctrica. En este caso, yo estoy aprovechando que tengo láminas para de cierta forma que se contrarresten, eso es en un inicio, se contrarresten un flujo con otro. Estos mini flujos que se van a generar se vayan contrarrestando. Pero igual voy a tener pérdidas, o sea, no voy a hacer cero. Y también la otra forma de verlo, lo podrían ver como el Wi-Fi, perfectamente. Porque ustedes saben que si ustedes tienen Wi-Fi en su casa, ¿ya? Y usted está en la pieza de al lado, pero si tiene muchas paredes entre usted y el router, atenúa el flujo, ¿cierto? Atenúa la potencia que tiene ese Wi-Fi. ¿Cierto que sí? En cambio, yo puedo tener una pared tal vez de concreto, que sí, es más sólida y sí debería atenuar más el flujo, pero dependiendo de cuántas paredes y en el fondo de cuántas láminas voy a tener, puede ser que si ellas están juntas, puede terminar atenuándolo más que una pared sólida. ¿Ya? Y esto está comprobado y es así. Si lo vemos en términos de potencia, va a ser más restador de potencia si usted choca contra una pared de 3 metros de grosor, ¿sí? De 3 metros de grosor creado a través de muchas capas finas de, por ejemplo, no sé, de 10 centímetros, que si usted choca con una pared de 3 metros de grosor que es completamente sólida. Porque la pared de grosor que es completamente sólida en un punto se va a quebrar. Puede que no la traspase ni mucho menos, pero la fuerza sí la va a traspasar y alguna parte se va a trizar hasta llegar al fondo. ¿Ya? En cambio, si la pared es de 10 centímetros pegados a 10 centímetros de concreto, a 10 centímetros y así constantemente, hasta cumplir estos mismos 3 metros de grosor, va a pasar que se va a amortiguar el golpe, porque estoy restándole potencia. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se está restando potencia? Y tiene que ver con las capas, pero también tiene que ver con que en realidad ningún elemento está físicamente tocando a otro. Y esto quiere decir que estoy aumentando la resistencia al generarlo en forma de láminas. Bien. Volvamos. Con esto ya queda expresada esto. Y ahora pasamos al equivalente final. Para no darnos más vueltas. Ya. El equivalente final reducido. Aquí está. Este está reducido al secundario. Aquí está. El equivalente final reducido al primario. Está reducido al primario porque, si se dan cuenta, X2 y R2 no son naturales, sino que están multiplicándose por la relación transformación al cuadrado, ambos, porque esto nos va a permitir conectar esto de una manera más sencilla. Ahí lo vamos a ver. En esta rama de en medio, que antes era el núcleo mismo, ahora tengo una resistencia en paralelo a
mi reactancia mu, reactancia de magnetización, ¿cierto? Y estos parámetros, tanto I sub 0, que es corriente de vacío, y FE, que es corriente asociado a la resistencia de Fierro, y corriente asociado a la pérdida por magnetización o corrientes parasitadas o pérdidas de Foucault, se obtienen con el ensayo de vacío, y estos otros elementos con el ensayo de cortocircuito. Ahora, este es el equivalente exacto de un transformador reducido al primario, pero, bueno, ahí está reducido al secundario de forma contraria, no lo ocupamos, pero es muy complicado de calcular, por tanto, lo que hacemos es un arreglo, ¿sí?, para darnos un aproximado, en donde vamos a tener aquí el primario, ¿sí?, un voltaje B1 que se va a inyectar al primario, la rama que tenía un paralelo, que en este caso que estaba en medio, ahora se corre hacia la izquierda y va a quedar directamente conectada en paralelo al voltaje de la entrada, y así esto me permite dejar todos estos elementos, estos 4 elementos en serie. Y una vez que están en serie, yo los puedo agrupar y quedar con este equivalente final del transformador reducido al primario, en donde estoy agrupando R1 con R2' y X1 con X2' en esto. R1 con R2', RCC, X1 con X2', XCC. Estos dos parámetros son los que sacamos y calculamos nosotros con el ensayo de cortocircuito, y estos dos parámetros son los que sacamos nosotros cuando calculamos, o sea, cuando hacemos el ensayo en vacío. Ese es nuestro objetivo, calcular estos parámetros, porque estos parámetros están asociados a las pérdidas del transformador. Todavía no vamos a ver rendimiento del transformador ni eficiencia, pero de aquí nace el rendimiento y la eficiencia de toda máquina eléctrica, ¿sí? Son de estos elementos. De hecho, ni siquiera vamos a devolvernos hasta acá. Solamente nos quedamos con este equivalente, que es lo más relevante, y es más que suficiente. Ahora vámonos a el dibujito. ¿Cómo es que se hace? Entonces, ensayo de... Voy a partir con el ensayo de cortocircuito. El ensayo de cortocircuito, nosotros vamos a tomar el transformador, le vamos a inyectar aquí un voltaje, en este caso un voltaje de 1. Aquí vamos a medir corriente, aquí vamos a medir potencia. Tengo la primera bobina, o pase de largo, mejor lo hago de aquí para allá. Bobina del primario, bobina del secundario. Y aquí voy a tener un voltaje, B2. Ah, no, perdón. No voy a tener un voltaje B2, porque parte del ensayo de cortocircuito es que ustedes puedan literalmente aquí hacer un cortocircuito en el secundario. Te toman el secundario y lo cortocircuitan. Le voy a poner cable de cortocircuito. Esto aquí tiene un wattmetro. ¿Qué mide el wattmetro? Potencia en watt, es decir, potencia activa. Es importante que haya un wattmetro. Aquí tengo el amperímetro y voy a necesitar tener un voltmetro. ¿El procedimiento cuál es? El procedimiento es revisar la placa del transformador
placa del trabajo, y me voy a fijar en el valor de la corriente nominal. ¿De quién? Del primario. Imaginemos que es 0,5 amperes. Solo para... Estoy inventando un dato. Ya, imaginemos, por ejemplo, que es 0,5 amperes. Entonces, ¿qué nos dice el ensayo de cortocircuito? Ojalá que estén atentos. Yo voy a, primero todo desenergizado, todo el voltaje en cero, o sea, bajada la perilla del variac. Cortocircuito el secundario, no vayan a cortocircuitar el primario, el secundario, y acá yo voy a empezar a energizar levemente, voy a empezar a aumentar el voltaje acá, que está aplicándose al circuito, lo voy a aumentar levemente hasta, de 0 hasta llegar a la corriente nominal. Pocas palabras, yo voy aumentando el voltaje, 0, 1, 2, 3 volt, 4 volt y así, de a poco, pero no me fijo en el voltaje, me fijo en la corriente. En el momento en que este instrumento o elemento o como sea que estén midiendo llegue a la corriente nominal de esa bobina, es decir, la del primario, ustedes detienen el ensayo. Hasta ahí tiene que llegar. Si usted se pasa, y si se pasa por mucho, usted va a quemar la bobina del transformador o máquina eléctrica, ¿ok? Por eso es que es necesario, es un cortocircuito controlado, no es llegar y hacer cortocircuito. Entonces, en el momento en que llega usted a la corriente nominal, vamos a tener lo siguiente. Esto le vamos a llamar I1N de I1 nominal. A esto yo le voy a llamar PCC, potencia de cortocircuito, que es la potencia que yo voy a tener en ese instante. Es decir, yo llegué a los 0,5 amperes y me voy a fijar qué cosa me marca el wattmetro y qué cosa me marca el voltmetro. A esto le voy a llamar B1CC, es decir, voltaje de cortocircuito en el primario. Estos tres elementos, si nosotros usamos la fórmula de potencia, sabemos que la potencia es igual a ¿qué? A V por I. Pero en corriente alterna es solo V por I. ¿No es cierto? Si solo fuera V por I, esto sería o corriente continua o, ¿cierto? Sería derechamente potencia aparente. Y hay que agregar entonces coseno de phi. Coseno del ángulo. El ángulo es el desfase entre el voltaje y la corriente. ¿Por qué esto es tan importante de aclarar? Porque en el fondo simplemente le voy a agregar los apellidos. Esto es potencia de cortocircuito. Esto se va a transformar en B1CC, el voltaje que yo voy a estar midiendo en ese instante cuando yo llegue a la corriente nominal. Coseno de phi cc. ¿Qué hago yo? Una vez que tengo estos datos, despejo el ángulo. Lo primero. Voy a despejar el ángulo, coseno a la menos 1 de potencia de cortocircuito partido en B1CC, el voltaje de cortocircuito en el primario por la corriente nominal. Una vez que tengo esto, el siguiente paso, esto en el cortocircuito, es determinar la impedancia de cortocircuito. ¿Ya? La impedancia de cortocircuito va a ser ZCC. ¿Y cómo la calculo? Por ley de Ohm. El voltaje de cortocircuito partido en la corriente nominal. Tienen que ser los datos del mismo ensayo. Yo hago la división. Todo bien, todo bien. Y aquí yo les voy a hacer un dibujito a ustedes para que logren entender que
esta ZCC e impedancia de cortocircuito, que es la que nos importa, es un vector. ZCC está ahí. ICC está ahí. Le voy a hacer zoom a esta cuestión. No sé si se ve. Se ve un poco mejor, me imagino. Voy a tener una imagen en el real, ¿cierto? En los reales. Y voy a tener una imagen en los imaginarios. Pregunta. ¿Quién creen ustedes que es la proyección de ZCC en los reales? De este vector. Gracias, no se apuren, no se apuren. RCC. La resistencia de cortocircuito. ¿Y les suena ese nombre? Siendo RCC, ¿cierto? Siendo RCC igual a R1 más R2'. ¿Y quién es la proyección de ese mismo vector en el imaginario? XCC. ¿Y quién es XCC? X1 más X2'. Y ahí ya tenemos entonces las pérdidas por cortocircuito, asociadas a las pérdidas por el cobre y asociadas a las pérdidas por la dispersión de flujo. Ahora, ¿cómo se calcula? Ya tenemos la impedancia, tenemos el ángulo, necesitamos el ángulo, necesitamos la impedancia porque aplicamos trigonometría y vamos a decir que RCC va a ser igual a ¿qué cosa? A ZCC, el valor del vector o la hipotenusa, multiplicado por coseno de phi cc. Pareciera que dijera rec. ¿Me quiere decir algo esto? Tendré que ver alguna de esas películas nuevamente. Interesante. XC va a ser lo mismo, pero multiplicado por el seno del ángulo. Y ahí tengo mis datos. Y de hecho yo llego hasta ahí. Yo no trato de calcular X1, X2, R1, R2 porque necesito más información para poder tener eso. Y no es tan relevante hilar tan fino o llegar hasta tan adentro. Con llegar hasta ahí estamos bien. Porque ya tenemos las pérdidas asociadas por cobre y por pérdidas por dispersión de flujo magnético. Ahora vamos al ensayo de vacío. Voy a tomar el mismo dibujito. En el ensayo de vacío, yo no voy a tener un cortocircuito en el secundario y de hecho literalmente no tengo que hacer nada más que conectar el transformador. El secundario tiene que estar abierto, no tengo que medir nada en el secundario. Bueno, pudiera yo medir en el secundario, pero no es necesario. Vacío. Y aquí el tema, diferente al anterior, es que yo tengo que asegurarme que el voltaje que le voy a inyectar es el nominal. O sea, me voy a la placa del trafo y busco voltaje nominal primario. Es más probable que lo encuentren como B1N. ¿Sí? Voltaje nominal primario. Yo le inyecto el voltaje nominal primario y mido qué corriente tiene. Entonces voy a tener B1N. Recuerden que esta es la fuente y esto es el voltímetro. En el fondo debe ser lo mismo, no es necesario ya sobreentender, pero sí es necesario conectar el voltímetro porque o si no el wattmetro no les va a marcar nada.
ya al menos el wattmetro del simulador y de las estaciones. Si tienen ustedes un wattmetro aparte, físicamente hablando, aparte, no hay problema. Pero tanto el simulador como las maquetas, las estaciones de trabajo, usan estos dos elementos para calcular la potencia. Y es porque son capaces de calcular el desfase. Y veo qué corriente voy a tener acá. Esta corriente, que va a ser muy pequeñita, se va a llamar I sub 0. Corriente de vacío. Y esta potencia, que también no va a ser muy grande, no debiera ser muy grande, se va a llamar P sub 0. Potencia de vacío. Siguiendo la misma idea que teníamos acá arriba, ya se me achicó Palen, con esto estamos terminando. Tengo voltaje por corriente por coseno de phi, ¿cierto? Entonces yo hago la homologación, potencia de vacío, va a ser igual al voltaje 1 nominal por la corriente de vacío por coseno de phi de vacío. Sub 0. Ese es el... Y una vez que yo hago eso, ¿qué tengo que hacer? Despejar el ángulo. Vamos a despejar el ángulo y decir que phi sub 0 va a ser coseno a la menos 1 o arco coseno de la potencia de vacío partido en el voltaje nominal por la corriente de vacío. Tengo el ángulo, todo bien, y ahora en vez de calcular una impedancia, es más interesante que nos vamos por este lado, además que todas las literaturas lo recomiendan. Nos vamos por la parte de la corriente. Y voy a dibujar la corriente. Aquí el que nos interesa es la corriente de vacío, que esta es un vector. Phi sub 0 e I sub 0. La imagen que proyecta en el real va a ser la corriente asociada a la resistencia del fierro. La imagen que proyecta en el imaginario va a ser la corriente asociada ¿a qué? A la pérdida por magnetización. ¿Sí? Entonces, por trigonometría tengo que IFE va a ser igual a I sub 0 por coseno de phi sub 0. E I micro, es muy raro decir I micro, por seno de phi sub 0. Y ahí terminamos, no, porque nosotros estamos buscando la resistencia y la reactancia. ¿Y cómo llegamos a eso? Si nosotros consideramos que en el equivalente último diagrama final, B1N, estaba siendo conectado, ¿cierto? Aquí decía I0. Y de ahí recién venía RCC y XCC, ¿no? IFE, y para acá, I micro. Ley de Ohm, corriente continua. Este voltaje está en paralelo a estos dos elementos que están en paralelo. Por tanto, el voltaje que le llega a la resistencia es ese. O sea, no se le resta nada. El voltaje que le llega a la reactancia es también ese mismo. Esto quiere decir que podemos usar la idea finalmente y decir que RFE va a ser B1N dividido en IFE. Y X micro, reactancia de magnetización, B1N partido en I micro. Y ahí terminaron los cálculos. Es hasta ahí lo que tienen que hacer. O sea, lo que tienen que ustedes hacer este ensayo, conectarlo de esta forma, medir según el procedimiento que yo les indiqué y luego
calcular. ¿Sí? Lo mismo con el ensayo de cortocircuito. Y después pueden expresar todo como un equivalente así como este que tenemos acá. Aquí, aunque es más bonito el del libro, yo no dibujo tan bonito, así. Y ahí podemos expresar finalmente todos nuestros. Ya. Antes de terminar la clase, para que ustedes puedan trabajar, recuerden que tienen que tener esto listo en un informe para la semana que viene. Y la semana que viene, en la misma clase de taller, van a tener un tiempo para poder hacer las mediciones a los módulos físicos. Pero por el momento tienen que hacer el ensayo al transformador del simulador. LabSim. No, perdón, LabVol. LabSim. Un momento. Quiero mostrarles una cosa antes de que demos por finalizada la clase. Estoy abriendo el simulador. En la segunda pantalla. Hasta la próxima semana, maestro, hasta las 12 de la noche. Tal vez les pueda dar un día más. Solo porque van a tener que hacer las mediciones en la clase y para que los cálculos no los hagan en la clase y los puedan hacer después. Ya, pero eso después lo podemos hablar por interno. Está claro, en la guía de taller 3 y corresponde a una evaluación. La guía de la semana pasada se me envió por correo, no sé si cree el buzón. Ya, si no, lo voy a ver de inmediato. Déjame terminar esta explicación y vemos todos los detalles extra. Aquí yo no les voy a decir cómo conectar porque para eso ya tienen los diagramas. Usted simplemente tiene que poner el transformador monofásico y lo que corresponde a la fuente de alimentación. Bastante interesante toda esta cosa. Lo que sí, bueno, obviamente habiendo configurado esto, bla, 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 me voy aquí. Una vez que yo estoy midiendo, tengo que irme a aparatos de medición. Muy importante. Si nosotros queremos medir potencia con el Data Acquisition, que es la interfaz de adquisición de datos, la 9063, si nosotros queremos medir potencia en cualquier cosa, y queremos que la lectura sea correcta y no sea errónea, y que todo bien, todo bonito, tengo que conectar el voltaje que voy a medir en E1 y tengo que conectar la corriente que voy a medir en I1. Dependiendo de si la corriente es máximo 4 A o 40 A, voy a usar uno de los dos rojos. ¿Ya? Pero de esta forma tiene que estar conectado, porque si usted lo conecta E1 y conecta I3, tiene que hacer configuraciones en el aparato y no la idea. Ahora, si físicamente ustedes cuando lo conecten no tengo mediciones, es muy probable que el fusible de este elemento esté quemado. ¿Qué hago yo? Me paso entonces al siguiente y ocupo también el voltímetro del siguiente. Lo mismo con el siguiente, al siguiente, hasta encontrar uno bueno, que deberían estar buenos. Pero por si acaso les pasa, que no les marca nada, y está bien conectado, supongo, es porque tengo el fusible del medidor de corriente quemado. ¿Ya?
Asumiendo que está bien conectado y estoy midiendo, recordemos, apretamos regeneración continua y una vez que está realizando la medición, tengo aquí el voltaje y la corriente y tengo que explicar esto, yo sé que es obvio casi, pero la potencia la vamos a tener aquí abajo. Y la potencia va a ser vista si yo activo este M13. De hecho, yo puedo incluso automáticamente mostrar también las otras potencias, que es la potencia asociada a esta medición. No sé si queda claro. Y ahí tienen la potencia en watts. O sea, y usted conecta y empieza a subir el voltaje poco a poco hasta llegar a la corriente nominal en el cortocircuito. Y en el caso del ensayo en vacío, no tiene que hacer cortocircuito en el secundario y tiene que llegar al voltaje nominal en el primario. ¿Sí? Eso. Aquí miden los tres parámetros y no necesitan nada más que conectar correctamente este elemento. Para, antes que se me olvide, no sé si ya habíamos conectado antes la adquisición de datos y solo por si las moscas explico este pequeño detalle. Este elemento se alimenta desde acá. Le saco un cable gris y lo alimento desde aquí, por si acaso. Y ahí yo energizo y una vez que energizo se prende esa lucecita verde y ahí ya está funcionando. La diferencia de esto con el de la físico de la clase, el módulo, es que además de esto tengo que conectar este USB a la computadora y tengo que encender el computador y abrir el software de la Blackboard Labs. Ya no el simulador, ahí tengo que abrir el software. En el simulador él asume que ya está conectado a la computadora y ahí te muestra todas las cosas. Eso, creo que he aclarado todo lo que necesitan para hacer lo que tienen que hacer. Ahora ya está en su... Sí. Voy a detener la grabación. Si respondemos, si así responden alguna duda,